Familia, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Gracias por darnos la oportunidad de poder llegar a sus hogares, compartiendo el Evangelio, haciendo iglesia. Esa es la función de la iglesia, extender el reino de los cielos. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro curso de crecimiento y seguimos con el mismo punto de tema, cosas que nos pueden hacer caer en pecado o desviarnos del camino del Señor. Y vamos a continuar con otro punto en cuanto a este tema que sigue, y son las pruebas de la vida. Ok, a través de la vida, bueno, pues empezamos cuando ya empezamos nuestra vida productiva, por decirlo así. Pues hay tantas cosas, ¿no? Terminas tu carrera, o si no estás trabajando, empiezas a crecer y hay tantas casas y vienen los hijos. Y cada vez en la vida hay circunstancias muy especiales en la vida de las personas que todos pasamos y que hay muchas oportunidades que se pueden presentar, buenas y malas. Y hay puntos importantes precisamente en las pruebas donde o decides una cosa o decides otro. Lo que tú decidas bien para mal, pues eso es lo que nos va. Entonces, de eso quiero hablar hoy, de las pruebas de la vida. ¿Y qué más de hablar de la palabra del sembrador? Esta es una parábola muy interesante, pero hoy quiero leerla de aquí del tiempo con Dios, de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, sí, del 1 al 17, del mes de febrero. Y quiero leer porque me gustó mucho el resumen, para resumir la parábola del sembrador. Y vamos a resaltar algunos puntos, algunos versículos, que es lo que queremos tratar hoy. Dice: la cosecha depende de dónde sembramos la semilla. Dice, en esta parábola del sembrador, la semilla simboliza la palabra del reino de los Dios. Los que oyen las palabras de Jesús reaccionan de diferentes maneras. Y pues la parábola eso nos enseña. Una misma semilla podía caer en el camino de pedregales, entre espinos y en buena tierra. Y el lugar donde caiga la semilla determinará la cosecha. La semilla puede ser comida por las aves o bien dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Es importante ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Según el estado del corazón, aquel que oye la palabra, ¿podrá ella operar con poder o no? Dice, dispongamos nuestro corazón para oír la palabra de Dios, siempre cuidándonos de no ser tardos para oír, como dice Hebreos 5:11. Entonces, la palabra del sembrador nos habla de eso, de las situaciones de la vida que se pueden presentar. Y cuando llega la semilla, cuando llega la palabra de Dios y te toca, y nos convertimos al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Él, sigue la vida, pero dentro de la vida hay muchas circunstancias, hay muchas oportunidades buenas y malas, y tú y yo somos los que escogemos qué decisión tomamos. Y bien, vamos a leer primero en Lucas 8:13, hablando de la parábola del sembrador. Dice, los de sobre la piedra, si cuando la semilla cae dentro de la piedra, son los que habiendo oído la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Sí, hay situaciones, en el versículo 13 nos está diciendo que cae en cosas de espinos o en piedras y hay situaciones muy especiales. Hay veces que cuando nos agobiamos o nos preocupamos por las cosas de la vida, entonces es cuando viene la prueba de la vida. Y a veces nos desanimamos y decimos, no, pues mejor, me estaba yendo mejor antes que ahorita que conocí a Jesús. Y mucha gente yo he oído así, y dejan al Señor. Esa es una prueba de la vida. Cuando vienen tantas situaciones y no confías en Dios, sino que pues estás esperando tu vida diaria y se presenta y pues no avanzas aparentemente, pues ahí está la primera prueba. Y entonces es lo que está hablando la parábola en 8:13 de Lucas, donde cae sobre estos, pero sí con gozo, no, qué padre y todo eso. Y quiero comentarles una vez algo que nos pasó en Ciudad Mante. Llegó un joven allá a Ciudad Mante con nosotros, con mi esposa y conmigo, y me acuerdo que recibió a Cristo de una forma poderosa.
Y me acuerdo que salió, ahí estaba con nosotros en la sala llorando, gozándose, gritando, Jesús me ama. Tuve un encuentro tremendo con Jesús y pasaron los años y se acabó el gozo y se acabó y se alejó del Señor. Entonces, así pasa a veces. Viene una prueba, viene una situación y Dios no contesta o no sé qué pasa y esa preocupación te aleja de la presencia de Dios. Bien. Otra también es cuando la gente es atraída por el materialismo. Dios bendice, definitivamente dice Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahí está una promesa también. Pero muchas veces nos enfocamos más en la riqueza y en la prosperidad que en lo que es la verdadera cruz que hizo Jesús en la cruz. Y eso hay que tener cuidado. Tenemos nosotros que balancear todo. Si buscamos todo, pero no honramos, no nos agarramos a lo que es la cruz de Cristo, que es el fundamento, la raíz de toda la bendición. ¿Verdad? Bueno, y mire, quiero compartirle 1 de Timoteo, capítulo 6. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6. Aquí está. Capítulo 6, quiero leerle 2 versículos, 9 y 10. Dice lo siguiente. Porque los que quieren enriquecerse, hablando del materialismo, caen en tentación de lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es decir, cuando la gente nomás está buscando la riqueza, fíjese lo que dice, que se quieren enriquecer, que no valoran el valor de la cruz, sino quieren el beneficio de la cruz, nada más. Pero tenemos que tener primero de dónde sale el beneficio, que es la cruz de Cristo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones. Esas son las pruebas de la vida, mis amados. Dice, en tentación en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Dice, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. Si dentro de tu vida diaria, mi vida diaria, de repente se presenta una situación donde tú puedes hacerte dinero haciendo cosas mal, callando todo, cerrando tus ojos, firmando algo y te puedes hacer rico con eso. Y puede comprometer tu fe. Por eso las pruebas de la vida definen también el seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Entonces, este versículo es muy interesante. Y luego mira en Proverbios, lo que Proverbios nos enseña. Proverbios capítulo 30. En Proverbios capítulo 30, la Escritura nos dice lo siguiente. 27, 28, 30. Mira lo que dice la Escritura. Dice 7 al 9. 30 del 7 al 9. 2 cosas he demandado que no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme el pan necesario. 9. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces aquí habla del contentamiento. Dios siempre es bueno. Hay tiempos de bendición y hay tiempos a veces de escasez. Pablo dice, he aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco. Toda persona que conoce a Cristo tiene que saber ser contentamiento en su vida de lo que Dios nos ha provisto. Pero Dios siempre promete bendición. Y aquí nos habla, dice, no me des muchas riquezas porque se me va la onda, tampoco pobreza porque a lo mejor me voy a robar, sino mantenerme bien. Entonces ese es el contentamiento. Bien, ahora, en Mateo 6:33, pues tú ya lo sabes, Mateo 6:33 nos enseña la Escritura lo siguiente. Quiero leérsela porque a veces se nos olvida de eso. Dice, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú y yo estamos anhelando vendrá por añadidura. Sí, Dios promete todo esto. Dice que nosotros que
En lugar de todo eso, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, caminar con Dios. Y todo lo que tú estás buscando y todo lo que yo anhelo va a venir por añadidura. Eso nos dice Mateo 6:33. Bien. Luego vamos a ver Lucas, hablando de la parábola del sembrador. Vámonos a Lucas otra vez, capítulo 8. Y quiero darte esta enseñanza que a mí me encantó, me gustó. Y dice lo siguiente en el versículo 14, 8:14. Dice, la que cayó entre espinos, estas son los que la oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Es decir, otro tipo de semilla de la palabra cae en lugares de espinos. Y estos sí oyen la palabra, dice aquí, pero yéndose son ahogados por el afán. ¿Ves? Esas son las pruebas de la vida. A veces estamos tan afanados, yo me consideré muchos años así, afanado en las cosas, y perdemos la dimensión de Dios. Nos alejamos. Eso nos ahoga, el estar afanado por las cosas. Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú busques será por añadidura. Tenemos que aprender a depender del Señor y confiar por la fe en su palabra. Entonces Mateo 8:14, increíble. Y quiero leerte una historia de lo grave que es la codicia y la avaricia. Acompáñame a Segunda de Reyes. Quiero darte esta historia, porque es una historia muy interesante de algo que pasó en la vida diaria. En el capítulo 5 de Segunda de Reyes habla de Eliseo y Naamán. Naamán era un rey. Y quiero leerte del versículo 1. Versículo 1 dice, Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Tercero, y esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y bueno, y ahí empieza la historia de este hombre. Y en el versículo 10, fíjese bien, entonces Eliseo le envió un mensaje a Naamán, porque llegó, en el 9 vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Pero miren lo que dice el 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Es decir, Naamán quería que abriera la puerta a Eliseo, le dijera, oh, Señor grandioso, poderoso, que vienes a salvar a Israel, y ponerse ahí a humillarse. Y ¿tú sabes lo que hizo Eliseo? Le habló, a su criado le dijo, oye, Etzi, ve y dile a este cuate que se bañe 3 veces ahí en el Jordán y va a ser limpio. Imagínate qué sentiría Naamán, siendo reconocido, aquí dice, hombre valeroso al extremo, reconocido por sus guerras y por sus valentías. Y que de repente le manden ahí a un chango ahí para que le diga, oye, pues que te eches ahí, te zambullas ahí en el Jordán y vas a ser limpio. Vamos a continuar. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él, es decir, Eliseo, luego, y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Imagínate cómo venía este cuate ya pensando, va a salir y le va a pedir al Señor enfrente de toda la gente para agarrar la gloria, ¿verdad? Pero Eliseo no fue así. Eliseo era un hombre sencillo, un hombre con un corazón muy sencillo, humilde, como dice la palabra. Entonces, 12, Aba y Afar, bueno, en lugares que se habla de la lepra. Luego dice, mas los criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, a Naamán, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y sal limpio? Dice que 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios
Y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y le puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Es decir, fíjate cómo reaccionó un varón de Dios. Y no era perfecto, era un varón como tú y como yo. Así, normalitos. 16. Mas él dijo, hablando de Eliseo, vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¡Wow! Estas son las pruebas de la vida, mis amados. A veces nos tocan situaciones, yo me acuerdo cuando trabajaba en una empresa, estaba yo en Tampico trabajando, y pues había muchas formas de ver las cosas ahí, y había gente que robaba directamente. Hay gente que se quedaba con cosas o hacía cosas que no eran correctas. Y puedes hacer todo eso también. Es increíble, pero es así. Empresas grandísimas, hay mucha oportunidad de hacer tranzas, para que más me entiendas. Vamos. Entonces son las pruebas que tenemos que pasar y son las que vienen a veces a nuestra vida en un trabajo. No, hombre, ahí fírmale, como no pasa nada, no se van a dar cuenta. No, pues ¿quién se da cuenta? No, Dios se da cuenta de todo. ¿No? Fíjate cómo la reacción. Ahora vamos a ver aquí el criado de Eliseo. Dice que se llamaba Giesi. Este cuate vivía con él. Es decir, era la persona que lo atendía. Veía su vida, su testimonio, pues tenía que aprender algo de él, ¿verdad? Pues al menos yo sí lo haría, ¿verdad? Como mi pastor, ¿verdad? Pero vamos a ver la historia de este hombre aquí, rápido. Dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, Dios empezó a probar el corazón de este hombre. Y dijo, he aquí, mi señor estorbó a este sirio. Naam no ha tomado de su mano las cosas que había traído. Vive el Señor, que correré yo tras él y tomará de él alguna cosa. Este cuate iba sobre la lana. Ese era el corazón de este hombre. Y le dijo, ven, mi señor, envía a decirle, he aquí vinieron en mí a esta hora en el monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, y te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naam, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata y 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo cuestas a 2 de sus criados para que lo llevaran delante de él. Y así llegó al lugar secreto, él tomó de la mano de ellos, los guardó en su casa y luego mandó a los hombres que se fueran. 25. Y él entró y se puso delante del Señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? ¿Qué dice? Ya Eliseo sabía, el Espíritu de Dios ya le estaba mostrando a este hombre lo que había pasado. Mira lo que dice aquí, le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Fíjate que hasta mentiroso el pelado, ¿verdad? Entonces le dijo, ¿no estaba ahí también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por lo tanto, fíjate el castigo, y por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. La prueba de las vidas son así. A veces que se nos da una situación para hacer algo. Bueno, quiero platicar esto porque pues yo lo viví. Yo lo que yo vivo puedo compartirlo. Me acuerdo que una vez había un hombre que hacía trabajos para la empresa y yo tenía una oficina chiquita y mi jefe estaba en otro lado de la oficina. Y entonces el cuate que hacía esos trabajos me alcanzó y empezó a hablar conmigo ofreciéndome dinero para que yo autorizara lo que el trabajo estaba haciendo, porque yo era el que estaba en el campo. Y entonces me estaba ofreciendo aparte lana. Entonces yo, sin saber que mi jefe estaba escondido estaba en su oficina, pero oyendo toda mi conversación, yo no sabía eso. Le dije, ¿sabes qué, mano? Yo no acepto dinero de nadie, así es que arreglo con mi jefe y conmigo no te metas en eso. Y lo mandé a la goma, ¿verdad? La verdad. Y mi jefe estaba escuchando y yo no sabía eso. Imagínese si yo hubiera dicho, sí, hombre, ahí te mochas ahora sí, como dicen la banda de pueblo, ¿verdad? Y pues me hubieran corrido del trabajo, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso. Es decir, esas son las pruebas que vienen en la vida, de no caer, de no comprometer, aunque yo no era cristiano, pero mis valores que mis padres me enseñaron de ser honesto y de ser transparente en esas cosas, de no robar, al menos son los principios que yo siempre sí tenía, pues no lo hice. Y a veces comprometes tu valor, tu integridad o a veces tu fe
con tal de hacer algo como Gise, ¿verdad? No, pues hay lana aquí, vámonos sobre esto, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Esas son las pruebas de la vida que estoy compartiendo con usted. Bien. Ok, Lucas 8:14. Bueno, ya lo vimos. Ahora, fíjate bien, aquí las semillas que cayeron entre los espinos presentan los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, por las riquezas y los placeres de la vida. La lana, la fama y la fama. Aquí en Filemón, bueno, en segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo. Quiero darte segunda de Timoteo primero. Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Ahí te va. Aquí está hablando de un hombre que era servidor de Pablo, otro apóstol, un hombre impresionante. Y este hombre servía a Pablo. Mira lo que dice aquí. Porque Demas era un hombre. Dice, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescense, que fue a Galacia, y Tito a Dálmata. Es decir, este cuate se fue al mundo a Tesalónica. Demas se fue. Y aquí en Filemón, adelantito, Filemón, fíjate lo que dice 1:24. Dice Marcos, Aristeo, Demas y Lucas, mis colaboradores. Es decir, Pablo tenía una serie de colaboradores, que aquí no está marcando, dice que son Marcos, era uno de ellos, Aristarco, Demas y Lucas, eran colaboradores de Pablo. Y aquí dice en 2 Timoteo 4:10 que Demas se fue a buscar los placeres del mundo siendo un siervo de Dios. Esas son las pruebas. Sí, allí es donde aflojamos, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de escuchar la palabra, no nos congregamos, pero por Zoom sí nos podemos congregar, o en las reuniones por los medios de comunicación, por estas plataformas. Pero dejamos todo eso y va desplazando y se va alejando. Por eso aquí en Lucas 8, fíjate cómo Pablo nos enseña, bueno, cómo Lucas nos enseña en el capítulo 8, en el versículo 14. Versículo 14, permíteme, déjame llegar, porque dice aquí en el 14, dice, ahogan la palabra y los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Es decir, estos puntos ahogan la palabra de Dios. Y Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El estar comprometido por enriquecerse a veces es dañino, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, Pablo no criticó a Demas, que digo, este cuate gacho, ya no le hables, vamos a apedrearlo. No, solamente puso para ejemplo de nosotros cuidar nuestra relación con el Señor. Porque en las pruebas de la vida, a veces hay momentos en los que te pueden ofrecer algo, hacer algo para hacerte más rico, que es lo que la gente busca siempre, y con eso, adiós, Nicanor. Bien. La mayoría de la gente todavía cree que el dinero da la felicidad. Mucha gente piensa que siendo rico ya están felices. Pues no, mi hermano, no es por ahí. La gente que quiere hacerse rica no puede comprender lo que significa el contentamiento. Dice, ellos nunca pueden tener suficiente dinero. Es decir, no llenan. ¿Verdad? Y lo vemos en todas las esferas. ¿Cómo podemos evitar tener amor al dinero? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, yo puse aquí 3 puntos que quiero compartírselo. Dice, primero, un día las riquezas desaparecerán. Es decir, nadie se va a llevar nada. Y pueden aparecer de un día a otro. Hemos visto empresas impresionantes. Salga usted ahorita a las calles, donde había empresas grandes, clausurados, se renta o se vende. Empresas muy fuertes, ¿eh? Entonces el dinero va y viene, mis amados. Pero el Dios siempre está ahí. Bueno, esa es una cosa. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 6, quiero leerte aquí. 1 Timoteo capítulo 6. Dice lo siguiente, en 1 Timoteo
7 y 17. Fíjate lo que dice. 7 versículo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 17. A los ricos de este siglo mandan que no sean altivos y que no se creen la gran cosa. Es lo que dice aquí. No me vea feo a mí. Dice, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén, hermano. Amén. Fíjate cómo Dios tiene otra perspectiva cuando no tenemos el amor al dinero. Esa es parte. Y luego ahí en el versículo 8, 1 Timoteo 6, 8, mira lo que dice aquí. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ay, pastor, entonces siempre voy a tener así. Mira, Dios te dice, fíjate lo que dice, que pongan los ojos en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es una gran diferencia a tener amor por el dinero. Aguas con eso, mis amaditos. Bien, otro punto. Debemos tener cuidado con lo que vamos a hacer para tener dinero. Aquí ya se lo leí, pero se lo voy a leer otra vez. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de los males es el amor al dinero, en el cual codiciaron algunos y se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, hay dolor cuando ponemos nuestros ojos en el dinero. Por eso ahí hay que tener un balance en nuestra vida, mis amados. Dar al Señor, bueno, otro punto es dar al Señor para su obra y ayudar a las personas cuando podemos ayudar. La Biblia nos dice que es más bendición dar que recibir. Cuando Dios nos bendice, pues tenemos que sembrar en la obra del Señor, porque eso es lo importante. Porque la obra del Señor no es para los pastores se hagan ricos, no. La obra del Señor es para ayudar a la gente, para crecer, para comprar las cosas que necesitan para transmitir y pues todo lo que se necesita para bendecir más gente. Estas son algunas cosas que te puedo dar 3 puntos para que no pongamos nuestro corazón en las riquezas. Entonces, Demas dice que abandonó porque amaba las cosas de esta vida. O sea, amaba los valores y los placeres más que el mundo. Es decir, el mundo, para él era su vida, la pachanga, la lana y la fama. Para ellos era lo bueno. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esas son las pruebas de la vida, mi amigo. También las amistades, como lo vimos la vez pasada, y todas las cosas que estuvimos viendo que pueden comprometer tu fe, tus valores con Cristo, ya que tú y yo somos cristianos. Y por último, quiero darte unas preguntas. Demas, al igual que muchos más, amaban el mundo en su estado de perdición y pecado. Demas se perdió con el Señor. No sé, yo no puedo hablar de salvación, no, porque el único que puede tener control de eso es Dios. Pero aquí lo que Pablo nos dice, que se fue al mundo. Y el mundo pues te echa a perder y te aleja de Dios. Entonces yo quiero hacerte 4 preguntas. ¿Ama usted más el mundo que Dios? ¿Le atraen más las cosas del mundo que las cosas de Dios? Es una pregunta. ¿Ama usted más las riquezas? ¿Serse rico más que a Dios? Es otra pregunta. ¿Ama tener poder? Porque el que tiene dinero tiene poder. ¿O ama más al Señor? ¿O ama usted más los placeres de este mundo, las pachangas? Usted sabe todo lo que sabe. Le puedo hablar de todo eso, ¿no? Entonces, se esfuerza por adquirirlos, aunque esto implique hacerle daño a otros y descuidar la obra que Dios le ha confiado. Si muchas veces cuando nos comprometemos con algo indebido, podemos hacer daño a otras personas. O si sembramos algo indebido, pues lo vamos a cosechar. Entonces la pregunta es, ¿ama usted más esas cosas que a Dios? Ahí se la dejo para el otro domingo. Que Dios me los bendiga, que pase una excelente tarde y gracias. Hasta luego.